¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludo con gusto, aunque de veras yo sí estoy consternado, estoy perplejo ante la brutalidad que se ha cometido en este caso en contra de jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero. Pareciera que hay un patrón de represión brutal, sanguinaria, del gobierno federal, del gobierno de los estados, de gobiernos municipales, en contra de todo aquello que suene a protesta o a inconformidad, salvo el asunto de los politécnicos, que eso, a ver si mañana lo puedo explicar más ampliamente, fue algo manipulado y algo que sigue controlando el secretario de Gobernación para desmantelar a este movimiento a través de grupos porriles que él controla, que están ahí en el Politécnico. Pero lo de Ayotzinapa, no tengo cómo calificar esa actitud de elementos de la policía municipal en contubernio, en complicidad de grupos de delincuencia organizada, de asesinos. No puede ser posible que hayan quemado a 28 cuerpos que fueron exhumados en fosas de Iguala. Yo no tengo memoria de un hecho de esta naturaleza. Desde luego lo de Tlatlaya, que también hay que agregarlo. ¿Por qué tanta violencia en el país? Porque en este país en el que nos encontramos usted y yo, somos gobernados o desgobernados por corruptos, por ineptos, por ladrones, desde los que están hasta arriba hasta los niveles más bajos. Todo lo quieren resolver a base de violencia. No tienen capacidad para el entendimiento, para el diálogo, para lo que es la verdadera política y para el respeto. No, por más que me pongo a pensar por qué asumieron esa actitud los policías de Iguala, de detener a estos jóvenes, entregárselos a los delincuentes. Bueno, ellos también son delincuentes, estos policías municipales, y pedirles que los ejecutaran, que los mataran, que los calcinaran y que los arrojaran a fosas clandestinas. Yo creo que, insisto, esta violencia, aunque no la quieran aceptar, proviene desde los más altos niveles, porque todo se resuelve con violencia en este país. Primero, ahí está el caso de Tlatlaya, que aunque el deshonesto gobernador e inepto gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, sigue insistiendo en que fue un enfrentamiento, están peritajes hechos, están evidencias, indicios de que fueron elementos del ejército mexicano los que llevaron a cabo esa ejecución, que también fue una masacre de personas jóvenes, que por cierto, pues ya se está organizando una manifestación de familiares de soldados que tienen detenidos. Bueno, ese asunto ya lo traté hace días en 2 o 3 ocasiones, lo comenté. Yo no me la trago, con toda honestidad, de que nada más estén consignados por el caso Tlatlaya 3 o 5 militares. Un operativo de estas circunstancias no pudieron haber participado menos de 20 a 25 elementos del ejército mexicano en los de Tlatlaya. Y ahora se echan la culpa en forma recíproca. Algunos militares que están detenidos dicen que recibieron órdenes del teniente. El teniente dice que él no ordenó eso, pero además se oculta la identidad de un coronel que estuvo ahí también presente o llegó inmediatamente después de los hechos. Claro, tratan de protegerlo. Y los que están consignados, 2 o 3 están por homicidio calificado y los otros creo que están por desobediencia, por no acatar los ordenamientos militares. Bueno, esto es aberrante. Solo haga usted de cuenta que estamos viendo en un país como aquel que gobernó aquel sanguinario de Idi Amin. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo vamos a creer que solamente
3 o 4 o 5 militares dispararon en contra de estos presuntos delincuentes de Tlatlaya. Y los seguiré llamando presuntos delincuentes porque no habían sido juzgados. Bueno, pero lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, es sumamente monstruoso, monstruoso. Ya no quiero yo hacer la narración porque ya se ha comentado demasiado en algunos medios, no todos, porque la tendencia es cubrir y encubrir, sobre todo en el caso de Tlatlaya, le dieron un manejo muy sesgado, justificando la actuación del ejército, la actuación criminal, porque tan criminales son, aunque aún siendo elementos de alguna corporación federal, llámese Marina, soldados o Policía Federal, que ejecutan o asesinan impunemente, como la que pueden llevar a cabo grupos del crimen organizado. Bueno, pero lo de Ayotzinapa, yo no sé qué va a suceder en este país. Ya es la segunda o tercera ocasión que jóvenes de esa normal son asesinados. En una ocasión fue en la carretera por elementos de la Policía Federal durante el régimen de Enrique, en el régimen de Felipe Calderón Hinojosa, y ahora nos encontramos con este asunto de Guerrero. Fíjese bien lo que le voy a decir y ojalá me pueda ayudar a entender. No puede el gobierno de la República zafarse y decir que le va a dar todo el apoyo al gobierno de Guerrero para el esclarecimiento de estos hechos monstruosos, desgarradores. ¿Por qué? Porque el gobierno de la República también es responsable, porque los delitos federales, como la delincuencia organizada, son perseguidos por las autoridades federales, claro. La autoridad estatal o aún municipal pueden coadyuvar, pero la responsabilidad es de Presidencia de la República a través de la Procuraduría General de la República, o como lo hacen indebidamente y al margen de la Constitución, de meter al ejército mexicano a estas tareas, que lo único que se ha conseguido es desprestigiarlos y ser rechazados y criticados y censurados por mucha gente. Así es que el gobierno de la República no puede zafarse del asunto de Ayotzinapa, menos el gobernador del estado y menos el prófugo expresidente municipal de Iguala, quien ya tiene antecedentes, porque hoy en la mañana escuché una entrevista que le hicieron a la viuda, que por cierto es regidora de ese municipio de Iguala, cuando ella fue testigo presencial, no de oídas, cuando a su marido, por protestar, por tener una discusión debido a asuntos de fertilizantes con el presidente municipal, ahora prófugo, saca un arma de fuego, le dispara y lo mata. Desde aquel entonces se presentaron las denuncias, las quejas, las querellas ante la PGR, ante la Procuraduría de Justicia del Estado. ¿Y qué pasó? Nada, absolutamente. El señor siguió siendo presidente municipal de Ayotzinapa, protegido por el Partido de la Revolución Democrática, porque ellos lo impusieron como presidente municipal, igual que al gobernador de Guerrero. Y que no nos salgan, por favor, porque eso es muy común, cuando los dirigentes de un partido dicen: nosotros nos deslindamos de X o tal personaje político que llevó a cabo o crímenes o asesinatos de esta naturaleza o conductas de peculado. ¿Cómo se pueden desvincular? Si ellos los pusieron ahí, fueron candidatos de ese partido para sentarlos en una silla de una gubernatura, de una presidencia de la República o de una presidencia municipal. Así es que aquí, en este asunto de Ayotzinapa, revestido de una brutalidad inaudita, ¿quiénes son estos sujetos que son capaces de asesinar? Estos policías con estos delincuentes. Pero bueno, pues después de saber que en Tlatlaya elementos del ejército ejecutan con extrema frialdad a un grupo de presuntos delincuentes, bueno, pues ¿por qué los policías no lo han de hacer? ¿Por qué no lo han de hacer? El mal ejemplo cunde. Pero además yo insisto, y mire, quiero leer nada más algo, muy poquito, de lo que publica
la revista Proceso en su número más reciente en relación con una entrevista que le hacen a un personaje al que yo considero un experto en criminología y en sociología. Me refiero a Edgardo Buscaglia. Dice: cada semana surgen nuevos escándalos de diputados vinculados con el crimen organizado. Edgardo Buscaglia, uno de los mayores estudiosos del narcotráfico en México, lo tiene claro y pone entre comillas, es decir, así lo dijo él: el corazón de la delincuencia, y repito, el corazón de la delincuencia, lo dice él, no son los narcos, sino los políticos. Por esta razón, el fenómeno empeorará y los legisladores solo actuarán cuando los asfixie el miedo de ser los siguientes asesinados. El último caso involucra al Partido Verde Ecología, Partido Verde de México, que es un partido aliado con el PRI. El diputado Ricardo Astudillo Suárez le abrió las puertas de San Lázaro a Germán Goyeneche Ortega, presunto operador de Héctor Beltrán Leiva. Mire, yo quiero agregar, el gobierno de la República y los gobiernos de los estados pues no se atreven, pero si aquí se hiciera una fiscalización, y repito, fiscalización, no auditoría, a los bienes patrimoniales de la clase política de este país, desde la que está hasta por allá, muy inalcanzable desde allá arriba, que han llegado al poder, que controla secretarías de Estado, gubernaturas, secretarías de todos los estados de la República, direcciones de seguridad pública, procuradoras de justicia, presidentes de tribunales de justicia, que yo más bien le diría de injusticia. Si se hiciera una fiscalización a sus bienes, al dinero que tienen y que muchas veces están a nombre de la señora, a nombre de familiares colaterales, nos iríamos de espaldas, que han amasado cuantiosas fortunas, no solamente del peculado, de la delincuencia organizada, porque van de la mano. Por eso tiene razón Edgardo Buscaglia: el corazón de la delincuencia no son los narcos, sino los políticos, van de la mano. Y el caso de Ayotzinapa, si se va a resolver igual que el caso de Tlatlaya, de enviar a la cárcel a unos cuantos, esto de nada va a servir. De nada sirven las declaraciones del presidente de la República de que está consternado. Yo como ciudadano no me conformo con eso. Yo exijo acciones y todos deberíamos de tener conciencia de lo que está pasando. Estamos en manos, carajo de veras, de asesinos, de ladrones, de gente que se roba todo lo que puede, que hace grandes fortunas encaramados en el poder, y el pueblo fregado, jodido, sin trabajo, con hambre, padres que están llorando, que están sufriendo ahorita por el asesinato de sus hijos allá en lo de Ayotzinapa. Imagínese usted que los detenga, los acose y les dispare la Policía Municipal de Iguala, y luego entregárselos o llevarlos conjuntamente con un grupo de sicarios para asesinarlos, para rociarlos con algún producto y prenderles fuego. Por eso dicen que en algunos lugares hay osamenta. Yo decía, ¿cómo osamenta si esto tiene pocos días? Claro, se da el caso porque los incineraron en forma rudimentaria, pero al fin y al cabo incineraron algunos, no todos los diarios lo dicen, 28 cuerpos exhumados en fosas de Iguala están quemados. Y a otro muchacho de los que mataron anteriormente a estos hechos, 2-3 días antes, le desfiguraron el rostro, como si se lo despellejaran. ¿En dónde estamos viviendo? ¿Qué país es este? Pero ojo, nosotros también somos responsables por pusilánimes, porque no sabemos exigir legalmente y vía constitucional. Yo no hablo de tomar las armas, soy enemigo de la violencia, pero si nosotros como ciudadanos no exigimos que se castigue a los culpables de cualquier delito, máxime cuando vienen de niveles superiores, de funcionarios, de cualquier nivel, procuradores,
presidentes municipales, síndicos, regidores, directores de centros penitenciarios, jefes de policía, comandantes del ejército, de zonas militares, de la Marina, de la Armada de México, de todos lados. Esto no va a cambiar, esto se va a agravar, va a seguir la violencia, porque el propio, eso que llaman Estado, es decir, los regímenes, que en este momento el régimen que nos gobierna, propician esa violencia. Para todo es violencia, para todo es la represión con las armas en la mano, desapariciones de jóvenes, tortura, asesinatos, golpizas brutales y pavorosas para que muchos se autoincriminen, se autoinculpen de hechos delictivos o delictuosos que no han cometido. Vivimos casi en la barbarie, aunque no les gusta que uno se exprese con claridad. Yo lo he comentado, yo me siento obligado como mexicano a decir las cosas como yo las veo, como yo las observo, y lamento mucho también que haya una gran porción de mexicanos que estén en una actitud pusilánime, indiferentes ante estos hechos, cuando todos deberíamos de salir a protestar, exigir justicia para aquellos que ya están muertos, para sus familiares que los lloran, tanto el caso Tlatlaya como este caso. Pero no, aquí es represión o muerte. Y otros que son verdaderos luchadores sociales están en la cárcel, como el doctor Mireles y esta, se me olvida ahorita, recuérdame Gustavo, el nombre, Néstora Salgado de allá de la Sierra de Guerrero, que también está privada de su libertad. Yo exijo justicia, pero una justicia verdadera, no una justicia de periódico, no una justicia mediática, no de declaraciones que vamos a hacer y que son muy consternados y que cuentan con todo nuestro apoyo, no. Todos tienen responsabilidad, y ¿sabe qué? También tienen gran responsabilidad las dirigencias de los partidos políticos nacionales que se han puesto de tapete ante este gobierno a través del Pacto por México, y que ante esto una que otra declaración así muy ambigua, muy vaga. Ninguno de ellos tiene los suficientes pantalones o el valor civil para defender a la patria. La patria no solamente es nuestra bandera ni el himno nacional, la patria son los obreros, son los campesinos, son los trabajadores que luchan por llevarle día a día a su familia el sustento, son los niños que mal comidos van a la escuela, son tantas circunstancias que nos lastiman. Esa es la patria, esa es a la que debemos de querer y de amar, y esto nos debe de lastimar a todos, no importa que esté a distancia donde yo me encuentre ahorita aquí en Morelia. A mí me lastima desde que me entero de la desaparición de estos jóvenes que fueron, pues seguramente sí pertenecen los cadáveres encontrados en esas fosas a estos jóvenes que andaban buscando, porque se los llevó la policía municipal. ¿Y dónde está el presidente municipal? Prófugo, pero estuvo protegido durante mucho tiempo por su propio partido, y eso pasa en todos los estados. El problema empieza en la clase política. No le echen nada más la culpa a los delincuentes de la delincuencia organizada, porque para mí la delincuencia organizada es ese contubernio que se da entre autoridades de todo tipo, civiles y no civiles, y esos grupos criminales que matan, que asesinan, que secuestran, porque lo hacen protegidos por esto. Así es que no se nos olvide que el asunto de Ayotzinapa no puede zafarse de él el gobierno de la República, el gobierno del Estado y el gobierno del Estado, del Ayuntamiento, el gobierno municipal de Iguala. Ojalá todos cobremos conciencia de la violencia que se está generando en el país, pero no se genera así en forma espontánea, la ha generado el poder, porque todo se resuelve a base de balazos. Aquí en Michoacán, aunque han tratado de tapar esto, hace unos días tres jóvenes menores de edad fueron asesinados en Ciudad Hidalgo
por un grupo de policías de esos que les llaman Fuerza Rural o Fuerza Ciudadana, que ha creado el comisionado, que también vino a ser un desastre en Michoacán y que ya muchos piden su salida. Pero bueno, si tiene el apoyo del presidente, ahí van a seguir ellos en el poder. Pero soy necio, no se nos olviden, para no irme más atrás, desde Aguas Blancas, desde gente que ha caído por balas disparadas por militares o por policías federales, estos hechos recientes de Tlatlaya y de Ayotzinapa, no nos olvidemos de estos asuntos, exijamos justicia para los que ya están muertos y para sus familiares, y comentemos con nuestra familia, que estemos alertas, que hablemos, que no nos quedemos callados, que no nos dejemos vencer por la intimidación, por el miedo, porque a veces uno cree que todo esto, llega uno a pensar que es una estrategia del poder para intimidarnos, porque dice, esto te puede pasar si tú hablas, si tú criticas, o te compran, o te cooptan, o te compran, o te matan. La gente por eso tiene miedo de hablar y de eso se aprovecha el poder. Así es que ya no me quiero extender más, solo mis condolencias para los de Tlatlaya y también para el asunto de Ayotzinapa.